Hola hermanos, hoy vamos a rezar el Evangelio de San Marcos, Marcos 7 del 1 al 13. Los fariseos con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla, de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición de ustedes mismos que se han transmitido, y con estas hacen muchas otras cosas más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, qué lindo pasaje que nos trae hoy la liturgia, porque ojalá entendamos alguna de las tradiciones judías para ver por qué Jesús va a explicar, va a enfrentarse siempre a los escribas y fariseos que buscaban continuamente estos grupos que eran los notables de Jerusalén, que tenían que llevar al pueblo hacia Dios. En vez de eso seguían tantas reglas, tantos preceptos, que era imposible de vivirlo. Llegó un momento en que había tantas cosas que habían hecho ellos como ley de los mandamientos. Fueron entendiendo a lo largo de la historia el pueblo judío, y creo que hay unos 600 y pico de preceptos, donde hay que cumplirlos, porque de los 10 mandamientos decantó en eso, porque se preguntaban cuánto un sábado, que es sagrado, no se puede trabajar, no se puede hacer nada, cuántos kilómetros hay que caminar, qué trabajo se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces sobre eso escribían leyes. Pero claro, ellos cumplían y querían que todos cumplieran a rajatabla la ley. Pues a veces, como digo siempre, la ley vacía, si no está al servicio del hombre, de la persona, de la necesidad, no sirve de nada. Es como una ley muerta. Vivir la palabra por palabra, porque está escrito, no es fácil, es dificilísimo. Y le sacamos el corazón, porque ante el cumplimiento no me fijo en la necesidad y no entra la compasión en mi corazón. Ojalá, a ver si puedo ser más explícito. Vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo que pone Jesús, porque primero se empiezan a enojar los escribas y fariseos porque no se lavaban las manos los discípulos antes de comer. Y está bien, porque es bueno, nosotros lo hacemos también, es una tradición, pero no para juzgarlos, no para decirles que no están cumpliendo con los preceptos. Una cosa es olvidarse de lavarse las manos y otra cosa es marcarle, ¿sí?, enojados con ese juicio de por qué no lo cumplen. Y Jesús se enoja con esto, como les decía, porque no está la compasión, porque no está el corazón, porque no está el amor al otro.
está solamente la ley y el cumplimiento. Es como que está atrás de una columna señalando lo que todos están haciendo. Lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y parecería que muchas veces Dios lo sentimos así, que está atrás de una columna fijándose a ver si hago una macana o no. Y Jesús pone un ejemplo, que es un ejemplo fuertísimo. El mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y los judíos tenían, como decía acá el pasaje, tenía bienes donde los tenían que sostener a los padres, ¿sí? Ayudar. Hoy están los asilos. Y el tema es que también habían hecho una ley que si ellos declaraban corbán, como dice ahí la palabra, ofrenda sagrada, los bienes de ellos, ¿sí? Que lo ofrecían solamente como un bien para ofrecer en el templo, dejaban de lado a los padres, que se podían morir de hambre o no tener un techo. Cuando ellos, esos bienes que podían ayudar a sus padres, lo ofrecen al templo en vez de ayudar al prójimo, que es el mandamiento, el cuarto mandamiento. A ver si me explico. Nosotros también lo hacemos ahora. Muchas veces creemos que estamos haciendo algo para Dios y nos olvidamos de lo esencial. Por ejemplo, en este caso, de cuidar a papá y a mamá, que en este momento son viejitos, no tienen un sustento. Entonces, hacemos otras cosas para que nuestra conciencia quede tranquila y dejamos de lado lo que Dios espera de nosotros, que es la caridad, es el amor, es la compasión. Estos judíos declaraban sus bienes como ofrenda a Dios, donde no se podían tocar, en vez de ayudar a sus padres. Pero esos mismos que hacían esas leyes que dice Jesús, estas leyes son de los hombres, no son los preceptos de Dios, porque lo que Dios nos manda es cuidar a papá y a mamá. Pero sobre esa ley, como hay muchos que no le interesa, crearon otra ley paralela, donde se puede, en vez de ayudar con esos bienes a papá y a mamá, ofrecerlo al templo y esos bienes son intocables. Dios siempre nos va a pedir y nos va a medir y nos va a juzgar en la caridad. Podemos poner un montón de leyes y podemos quedar con nuestra conciencia tranquila un montón de cosas. Yo hago caridad por este lado, pero si mi papá y mi mamá están abandonados en un hogar, no los voy a visitar. Aunque yo haga un montón de obras de caridad por otro lado, no compensa, no queda, no calmo, por más que yo me calme con mi conciencia, porque lo primero que Dios me pide es cuidar a papá y a mamá. No ir todos los días a misa a rezar un rosario, arrodillarme y, no sé, caminar a Luján. Eso lo puedo hacer, pero primero está papá y mamá. Ojalá no los haya confundido y a veces pasa como en los tiempos de Jesús. Con nuestra conciencia la vamos calmando haciendo un montón de otras cosas que nos pide Dios, pero sin ir a lo fundamental, a lo que Dios nos mandó, que es amar a Dios y al prójimo. Especialmente, como dice acá, puedo hacer un montón de obras, pero si tengo a papá y a mamá abandonados en un hogar, ¿de qué me sirve hacer todo lo otro? Mi prioridad son papá y mamá. Después hago lo otro. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.